Cuando aprendes un idioma o te enfrentas al estudio, pasa muchas veces esto, que el desafío a veces es grande, hacer un examen, hablar un idioma, y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el nivel de estrés sube. Si hay estrés, hay frustración y finalmente hay abandono. Pero si aprendes poquito a poquito y vas haciendo subir tu destreza con técnicas y estrategias que te ayuden, entonces empiezas a encontrar el gusto, el disfrute y puedes entrar en un estado de placer en el estudio, en el aprendizaje. Y de eso trata el fluir. El fluir. ¿Cómo estamos, súper aprendedores? Hoy vamos a hablar de el fluir. Qué espectacular concepto. Muchos de los alumnos en la academia, es fácil aprender, se quedan con este concepto súper importante. De hecho, utilizamos una secuencia que le llamamos de FAF, de fácil a fluir, porque es la secuencia que nos permite conseguir el súper aprendizaje. Bueno, ¿y qué es el fluir? ¿Por qué es importante para acelerar tu aprendizaje? ¿Por qué el fluir te permite aprender las cosas más rápido? ¿Por qué te permite llegar a unos niveles de estudio, de productividad, de excelencia mucho más rápidamente? Bueno, lo primero de todo, ¿en qué consiste el fluir? El fluir es un concepto acuñado de alguna manera por el profesor de psicología emérito de la Universidad de California, de nombre casi impronunciable, Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly Csikszentmihalyi hizo un estudio monumental durante muchos años. El objetivo del estudio era ver cuán feliz era la gente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces él halló que la felicidad de muchas personas, cómo se encontraban de contentas con su vida, con su propósito, con su sentido, no tenía nada que ver ni con el dinero que tenían, ni con la profesión que tenían, ni con dónde vivían, ni con el estatus social. Dependía de lo mucho o poco que eran capaces de entrar en un estado que él llamó el fluir. Es decir, hay gente que disfruta tanto de hacer clases online, como me pasa a mí, como gente que le encanta la jardinería o simplemente hacer trabajos muy rutinarios. Entran en ese fluir. El fluir, según lo define Mihaly, es un estado de hiperconcentración, de hipofrontalidad transitoria. ¿Y eso qué lo que es? Ahora te lo explico. ¿Vale? Y hay un derroche de energía grande, sobre todo a nivel mental, pero no se siente como tal porque se está disfrutando de la actividad. Esto que hablamos de la hipofrontalidad transitoria, lo que hipo es bajo, frontalidad es porque se refiere a nuestra corteza prefrontal, que es la que se encarga de alguna manera de la toma de decisiones, pero también es nuestro famoso crítico interno. Entonces, cuando uno está en el estado del fluir, el cerebro en esas regiones como que hay una baja, por eso lo de hipo, hay una baja actividad, es decir, es como que dejamos de juzgar lo que estamos haciendo, de dejar de invertir energía en analizar tanto ese momento presente y disfrutamos de ese aquí y ahora. La mayor parte de nosotros lo hemos experimentado este fluir. Por ejemplo, si haces deporte y estás corriendo, de repente te encuentras en un estado ¡anda! ¿no? Que no te das cuenta del desgaste que estás haciendo. O si tienes la habilidad la costumbre de dibujar, de pintar, de escribir, de cantar música, te habrás dado cuenta que te metes en un estado en el que estás totalmente absorto y el tiempo empieza a pasar de una manera extraña. A veces pasa volando sin darte cuenta, como cuando ven mis vídeos de YouTube. Ojalá estés en el fluir ahora. O parece que se extiende, pero se disfruta mucho. Cuando vemos películas, normalmente nos pasa eso, nos metemos en un estado de hiperconcentración, nos olvidamos de todo y las películas están hechas de tal manera para que el cerebro esté en un estado del fluir. Y lo tienen bien medidito todo eso, ¿no? Entonces, la pregunta del millón, ¿se puede entrar en un estado del fluir cuando uno hace una tarea específica, como por ejemplo estudiar, aprender una habilidad, aprender idiomas? Y la respuesta es ¡por supuesto! ¿Y cuál es la clave? La clave es entender
¿Cómo entramos en el fluir? Steven Kotler también es uno de los entendidos a nivel mundial del estado del fluir. Ellos en su proyecto Genoma Fluir lo llaman, ¿no? Investigan a gente que entra fácilmente en el estado del fluir a través de actividades de alto riesgo, sobre todo deportes, escalada, parapente, saltos acrobáticos, etcétera, ¿no? Entonces habla acerca de que el cerebro se mete en un estado, su fisiología influye en el fluir, pero también su neuroquímica y su neuroelectricidad. Hay unas ondas específicas que emite el cerebro cuando está en el fluir y libera unas sustancias, en concreto 5 neurotransmisores, que se liberan en el fluir. ¿Se puede hackear eso desde el interior? Bueno, sí. La manera más fácil, en realidad, a la que podemos acceder todos, estemos donde estemos y sin técnicas ni máquinas complejas, es sabiendo cómo hacer coincidir dos fundamentos grandes para el fluir, ¿vale? Fundamentales. Dos fundamentos fundamentales. Tau. Dos fundamentos base, ¿vale? Esta es la gráfica. Es la relación que tiene la actividad entre su desafío y la destreza que tienes para realizarla. Cuando consigues empatar, hacer casar en la justa medida el desafío con tu destreza, disfrutas de ellos. Ponemos un ejemplo. Juegas al tenis y tú eres novato y tienes una persona delante que es muy experta. ¿Qué es lo que ocurre? Que no disfrutas porque en tu caso tu nivel de destreza es muy bajo, pero tu nivel de desafío es muy alto porque la persona de enfrente sabe mucho. Entonces te frustras, con lo cual abandonas, ¿vale? A la persona de enfrente le pasa lo contrario, su destreza es muy alta, pero su desafío, porque tú eres muy malo, o estás empezando, mejor dicho, es muy bajo. Entonces ella se aburre y por lo tanto pierde la motivación y abandona. Ocurre también, por ejemplo, con el ajedrez. En el ajedrez, ¿quién disfruta en el ajedrez? Si te enfrentas a un contrincante que tiene tu misma habilidad. En el ajedrez se lo pueden pasar muy bien dos personas que saben muy poquito y son muy malos, y dos personas que saben mucho. Pero la clave es esa. ¿Por qué? Porque hacen empatar el desafío con la destreza. Entonces, cuando aprendes un idioma o te enfrentas al estudio, pasa muchas veces esto, que el desafío a veces es grande, hacer un examen, hablar un idioma, y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el nivel de estrés sube. Si hay estrés, hay frustración y finalmente hay abandono. Pero si aprendes poquito a poquito y vas haciendo subir tu destreza con técnicas y estrategias que te ayuden, entonces empiezas a encontrar el gusto, el disfrute y puedes entrar en un estado de placer en el estudio, en el aprendizaje. Y de eso trata el fluir. ¿Cómo hay que hacerlo? Te lo tienes que poner fácil, ¿vale? Te lo tienes que poner fácil con técnicas y estrategias que te ayuden. Por ejemplo, una de las maneras de avanzar en los idiomas es empezando por las palabras altamente frecuentes. Tenemos un... Parece que te estoy regañando. Las palabras altamente frecuentes, parece que te estaba regañando, ¿no? Las palabras altamente frecuentes las explicamos en uno de los vídeos aquí, que te lo dejaré por aquí en la descripción, ¿vale? Dentro de aquí en YouTube. Entonces, si empiezas por esas palabras altamente frecuentes, lo notas más fácil y es más fácil concentrarte en ello. Entonces, como lo sientes más fácil y tu técnica es más sencilla, es más fácil disfrutar del proceso, porque a la larga se trata de eso. Si no disfrutas del aprendizaje de un idioma o de que la actividad que sea que hagas, al final no lo seguirás haciendo, a no ser que haya una motivación, un porqué mayor que sobrepase eso, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, lo que tiene que ver con el input comprensible. Se calcula que más o menos a la hora de aprender un idioma, el 70-80% de tu aprendizaje tiene que ser escuchar, leer, escuchar, ¿vale? Y luego un 30% o un 20 o un 30% sea hablar o escribir. Entonces, ¿pero qué escucho? ¿Me pongo a escuchar cosas complejas, complicadas? No, tiene que ser un input comprensible, como dice Steven Krashen creo que es, ¿no? Entonces, ¿por qué comprensible? Porque así el desafío baja, tu destreza sube y le haces empatar, entras en el fluir. A medida que vayas teniendo mayor comprensión, mayor vocabulario, puedes ir subiendo el reto. Si tu destreza aumenta y tu desafío está lo mantienes ahí a un nivel medio,
entonces estás en la zona de control. Y de ahí puedes ir pasando a la zona de fluir, el canal de flujo, ¿no? En el diagrama. Mientras que también lo que puedes hacer es, a medida que subes tu destreza, aunque todavía no sea maravillosa, vas subiendo tu nivel de desafío. Y entonces ahí entras, es cuando en España dicen te picas, ¿no? Es como cuando el desafío te dice, todavía no he podido con un oponente tan grande, pero voy a ir a por él, ¿no? Entonces, desde ahí, desde la activación también, es como que tus habilidades van mejorando, ¿vale? Y entonces ahí puedes entrar. Pero el desafío nunca hay que subirlo demasiado, porque si no te frustras. Ni bajarlo, hacerlo demasiado sencillo, porque si no te aburres y abandonas. Entonces ahí está la clave para seguir, ¿no? Obviamente es muy importante la consecución de hábitos, cultivar los hábitos de aprendizaje. Tienes otro vídeo aquí en el canal que habla de eso. Y tener una buena motivación, un buen porqué. Tienes también otro vídeo aquí en el canal que habla de eso. Pero entender bien esta idea del fluir nos ayuda muchísimo porque, claro, si fluyes, aceleras. ¿Cuánto se puede acelerar el aprendizaje? Bueno, pues según la agencia McKinsey, ¿vale? De una consultora de Estados Unidos y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el aprendizaje de un idioma se puede acelerar un 470%. Los Navy SEALs, tienes aquí vídeos en internet que hablan de eso, consiguen reducir el aprendizaje de un idioma de 6 meses a 6 semanas. Claro, ellos utilizan unas técnicas también especiales con una maquinaria especial, pero bueno, 470 y si lo duplico a 200, o sea, me doy con un canto en los dientes, ¿no? Es decir, vale donde hay que firmar, ¿no? También el fluir, según estas agencias, acelera la creatividad en un 400 y un 700% y la productividad en un 500%. Es decir, si trabajas y estudias en un estado del fluir, puedes llegar a reducir lo que harías en 3, 4, 5 horas a una sola hora. ¿Te imaginas? La de tiempo que puedes ahorrar y sobre todo el subidón emocional que eso te da para continuar avanzando. En definitiva, ¿qué es lo que tienes que hacer? Como te decíamos antes, estudia técnicas y estrategias. Para aquí en el canal vas a encontrar más y si quieres también en la Academia EFA te pones en contacto con nosotros y te vamos a mostrar cursos que te pueden ayudar a acelerar, entre ellos cursos relacionados con los mapas mentales, técnicas de memorización y muchas técnicas específicas para el aprendizaje de idiomas, ¿no? Como el alfabeto fonético personalizado, la memoria muscular para aprender de forma más rápida, más intuitiva y sobre todo más disfrutable. Al final la idea es fluir. Bueno, espero que te haya gustado. Si has sentido esto del fluir en el estudio, por favor compártelo en la caja. Y si lo vas a poner en práctica, dinos cómo lo piensas poner en práctica y cómo piensas que eso te va a ayudar. Comparte con la comunidad para que entre todos podamos seguir creciendo. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta, pues también la puedes dejar ahí abajo para que podamos generar también contenido que te pueda ayudar en tu aprendizaje de idiomas. Okidoki, bueno, como siempre, besitos para ellas y abrazos para ellos. Nos vemos en el siguiente. Te espero en los comentarios. Chao, chao. Hasta luego, superaprendedor. Through the highways till my shadow turns to sun rays.